Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana sacaron adelante el proyecto de dictamen de egresos del ejercicio fiscal de la Federación para 2024. Un proyecto que primero fue aprobado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el viernes 3 de noviembre, con los votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, y los votos en contra de los representantes de Acción Nacional, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Así que el lunes 6 de noviembre, en sesión ordinaria del Pleno, en este Palacio Legislativo de San Lázaro, las directrices de ese proyecto de decreto fueron enumeradas ante la Asamblea por el presidente de la Comisión, el diputado Erasmo González Robledo, quien recordó que este era el tercero y último presupuesto que aprobarían como 65ª legislatura y desglosó los grandes rubros a los que habrán de destinarse los más de 9 billones de pesos que se gastarán el próximo año, destacando la importancia de los programas sociales y los proyectos de gran envergadura del sexenio. Enseguida hubo una moción suspensiva presentada en la tribuna a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera de Movimiento Ciudadano. Una moción suspensiva es un llamado a las y los parlamentarios para detener, reconsiderar, replantear, revisar el dictamen que habrá de someterse a debate y a votación. Las razones expuestas en este caso eran que un presupuesto debe reflejar prioridades y valores que, a juicio del proponente, no se estaban dando en este caso. Las mociones se someten a votación generalmente a mano alzada, es decir, en votación económica. A ojo de buen cubero, un momento en el que la secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados debe realizar un pronto escrutinio, valorando de manera inmediata si procede o no. Y esta moción no procedió, por lo tanto se desecha. Ese es el término legislativo. Posteriormente, cada uno de los 7 grupos parlamentarios fijó postura. Las bancadas que habían avalado el dictamen ratificaron su voto, defendiendo la pertinencia del reparto presupuestal. Y las que lo habían cuestionado insistieron en que este reparto no estaba en sintonía con lo que consideraron las prioridades del país. Vamos a la crónica de esa sesión. En la sesión presencial del lunes 6 de noviembre inició la discusión del dictamen con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. Al respecto, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos. La diputada Laura Imelda Pérez Segura resaltó que desde 2018 se han aprobado presupuestos a favor de las y los mexicanos. Hemos aprobado presupuestos con una mirada totalmente distinta a la visión neoliberal. Hemos aprobado presupuestos para la gente, haciendo que el presupuesto público sea una real herramienta para la distribución de la riqueza. Becas a estudiantes, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, jóvenes, apoyos para el campo, obra pública, salud, seguridad, entre otros rubros, han sido los principales temas de los presupuestos de la 4T. El diputado Héctor Saúl Telles Hernández mencionó que el PEF es una herramienta centralista y que atenta contra el federalismo y el municipio libre, toda vez que la entrega de recursos se plantea de manera opaca y sin estructura programática. Este presupuesto es un presupuesto completamente insensible. No es posible que teniendo ya 12 días la tragedia, aún Morena y el gobierno no hayan hecho una sola propuesta para rescatar a Acapulco. El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés señaló que los resultados de 5 años de votación del presupuesto han traído serias consecuencias, ya que las instituciones se han debilitado. Y hoy se sienten los resultados de esa acción consciente de centralizar recursos. Estados y municipios se enfrentan a una grave crisis que los tiene al borde de la inacción y en algunos casos, yo diría en muchos, sometidos a poderes de facto. El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis indicó que existe un aumento del 5.8% más a lo autorizado en 2023 para el sector salud, el cual tiene por objeto fortalecer el sector del IMSS Bienestar. Reconocemos que con el presente presupuesto de egresos se asegurarán los recursos públicos necesarios
para seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas a través de un crecimiento sin precedentes en la cobertura de los programas sociales para los grupos de población que sufren de pobreza y marginación en las distintas regiones de nuestro país. El diputado Reginaldo Sandoval Flores añadió que su modelo de estado de bienestar es garantía y que también hay un crecimiento real del salario mínimo pese a la pandemia. ¿Qué ha generado este gobierno? Acortó por primera vez en 36 años, se quebró el crecimiento de la pobreza. 5.1 millones de mexicanos bajaron de la pobreza, salieron de la pobreza. Hay movilidad social, lo que ustedes no lograron. Segundo, cayó la brecha de desigualdad. El diputado Salomón Chertorivsky-Waldenberg señaló que la seguridad social está siendo descuidada y este presupuesto recorta los recursos al sector salud. A la población no derechohabiente de la seguridad social se le está descuidando lastimosamente. Hoy que más salud necesitamos, este gobierno ofrece menos. Se le recortan los recursos al Instituto Nacional de Cardiología, al Instituto Nacional de Pediatría. El diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro anunció que su voto es a favor de que los recursos se reetiqueten para reconstruir Acapulco de manera transparente. Acapulco no es el único problema de México. Desgraciadamente, otro grave problema que cada día se enfrenta en nuestro país es la inseguridad. Una inseguridad que nos está consumiendo. Actualmente no existe un solo lugar donde no haya sido invadido por esta ola de inseguridad. Ahora nos preguntamos si será seguro caminar por la calle, ir al banco, al centro comercial. En pleno debate presupuestal, el martes 7 de noviembre, diputadas y diputados del máximo órgano de conducción política de esta Cámara y de la mesa directiva se dieron tiempo para ponerse al día en uno de los temas que más ha importado al Congreso en sus dos últimas legislaturas, la violencia política en razón de género. Un tema que dio paso al libro, que sustentado en casos, presentó el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña. La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo compartió ahí la reflexión de que nuestra transición democrática está inacabada, porque solo se enfocó en lo electoral, ocupándose poco del régimen de gobierno y olvidándose de la paridad de género. El presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, diputado Jorge Romero Herrera, señaló que este es uno de los temas que consideró presentes y más delicados que estamos llamados a superar cultural y políticamente. Y para lo cual, pues resulta indispensable visibilizarlo y garantizar la paridad sustantiva en los espacios de representación del Estado mexicano. La vicepresidenta de la mesa directiva, diputada Blanca Alcalá Ruiz, nos recordó que la violencia política en razón de género transgrede los derechos políticos de las mujeres, mediante campañas abusivas y estrategias agresivas, engañosas y manipuladoras que debilitan la democracia y que son hostiles para las políticas, pero también para sus familias y sus entornos. Un fenómeno, alertó, que no respeta partidos políticos ni posición en las esferas de gobiernos locales y que es ahí, en los gobiernos locales, donde la violencia política de género es a veces invisible. La abogada feminista Patricia Olamendi Torres, cofundadora de Mujeres en Plural y pionera en el impulso de la legislación en esta materia desde la sociedad civil, explicó cómo la violencia política contra las mujeres, por la sola razón de ser mujeres, menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Un problema que en México está vigente de manera cotidiana, por lo que frente a esa realidad, el libro, confeccionado a la luz de los casos que ya fueron resueltos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una prueba de la urgencia que tenemos como sociedad de frenar la violencia política. Desafío indispensable para que la paridad sea sustantiva, sea un hecho. Vamos a la reseña de esa presentación. Se realizó el cuarto foro de Parlamento Abierto este lunes 6 de noviembre para analizar la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana, donde representantes sindicales, patronales, diputadas y diputados abordaron el tema marco convencional de la jornada laboral y modelo de reducción en otros países.
En su participación, el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, externó lo siguiente. Es urgente, mínimo en cuanto a la jornada de trabajo, que no la quiero tocar, 2 días de descanso obligatorio. Porque es el respiro que tendría el trabajador, sobre todo la trabajadora, para recuperar la armonía de su familia, el estrés laboral y la carga y el cansancio físico. Y estoy de acuerdo, me quedo con esto, que sea un proceso, no un suceso. Hemos reducido la brecha en esta administración, ustedes lo han dicho, salarios, aguinaldos, mayor participación de la clase patronal para el tema de las pensiones y lo del outsourcing. La verdad que no lo pudimos ver hecho sin el acompañamiento de ustedes. Al respecto, la diputada Susana Prieto Terrazas, promotora de la iniciativa, subrayó que es falso que se haya eliminado el modelo de subcontratación. Sin nada más falso que la eliminación del outsourcing. 33,500 quejas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de empresas que siguen trabajando bajo ese esquema en este país. Nada más falso de que han eliminado el outsourcing. Las vacaciones, pues si se las impusimos. Sí. ¿Qué es un diálogo social? Porque todos los representantes de patrones han venido aquí a decir que para poder pasar la iniciativa requerimos de un diálogo social donde ellos vienen a establecer monólogos, a traer cantidades, a decir de ganancias, de productividad, de efectividad, de que necesitan más educación, de que necesitan, pero todo redunda en sus ganancias. En tanto, el diputado Santiago Torreblanca Engel destacó que todos los países que han implementado este esquema laboral pasaron por un proceso de gradualidad y flexibilidad para no rebasar esas 40 horas de trabajo. Porque no solo es tener empleo, es tener empleo formal. Pues ¿de qué nos sirve que haya empleo en informalidad, mal pagado, subpagado, sin seguridad social y que al rato nos paramos el cuello y decimos es que el desempleo en México es de los más bajos del mundo con el 3.8%? Pues sí, pero ¿bajo qué condiciones? O sea, no es solo que la gente tenga para comer, es que la gente tenga dignidad. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos esa gradualidad? Pero que tampoco sea un esquema de patear el balón indefinidamente y que parezca que nos hacemos tontos. O sea, que desde ahorita ya pongamos las reglas del juego de cómo lograrlo. Por su parte, el diputado Tereso Medina Ramírez, integrante del grupo de trabajo para la realización de estos foros, consideró que es necesario dar este paso histórico en favor de la clase trabajadora del país. Pero el tema es cómo avanzar en su aplicación. Así lo comentó. No se puede mejorar la productividad con la misma jornada de 48 horas. Tenemos que dar este salto hacia adelante. No podemos tampoco negar que seguimos en deuda social con los trabajadores de mejorar los salarios, mejorar su sistema de salud, su sistema de seguridad social. En fin, hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Porque sin empresas no hay trabajadores. Y sin trabajadores tampoco hay empresas, y sin ellos tampoco hay organizaciones sindicales, y sin ellos tampoco estaríamos aquí como legisladores. Para finalizar, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda señaló que este es un tema de gran trascendencia para mejorar la vida de las y los trabajadores mexicanos. México es un país que sufrimos de una informalidad muy grande y tenemos que ver la manera en cómo incentivamos la formalidad y que no vaya a ser que también un trabajador quiera buscar doble trabajo por tener más tiempo libre. Al contrario, lo que buscamos es que tengan una salud mental, más tiempo de calidad, y es lo mismo que cuando lo hicimos en el caso de las vacaciones, que ya lo comentaban antes. Entonces necesitamos ser muy responsables en la manera en cómo lo vamos a ir implementando. Continuaron en esta Cámara de Diputados los foros de Parlamento Abierto para analizar la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. Este lunes 6 de noviembre ocurrió el cuarto foro, donde se analizó cómo se ha concretado este cambio en otros países a raíz de convenios internacionales que establecen derechos y compromisos para todas las naciones firmantes. A manera de corte de caja de lo sucedido en este ejercicio y en los últimos años en México, el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, que es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, consideró que la reducción de la jornada laboral sería una medida justa que se vendría a sumar a diversas modificaciones.
el alza salarial, las vacaciones dignas aprobadas en esta legislatura y los esquemas de subcontratación que fueron eliminados en la anterior legislatura. La diputada Susana Prieto Terrazas, promotora de la iniciativa, alertó en este espacio, sin embargo, que ese modelo de subcontratación sigue vigente con 3.500 quejas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en contra de empresas que continúan aplicándolo. Una evidencia de las complejidades que se tienen para que una ley se concrete en la práctica. Porque conciliar el deber ser con la realidad siempre implica matices, grises, claroscuros. Por eso, en el debate del tema de una jornada laboral reducida, siguió ahí la tensión en voz de legisladores y especialistas de cómo lograr que ese derecho se haga ley en México sin afectar la producción y sin generar pérdidas en empleos formales. El director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para América Latina, Mario López Roldán, señaló que la reducción de la jornada es central para el desarrollo económico y social de los países y que la reforma en la materia resulta viable si es oportuna, gradual, incluyente, con beneficios para la productividad, la competitividad, pero también para la salud, el bienestar y la reducción de las desigualdades entre los trabajadores. Vamos a esa crónica. Fueron aceptadas 3 reservas en materia de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. La segunda reserva admitida establece que los recursos que se reintegren a la tesorería de la Federación, derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación, referidos en el decreto publicado el 27 de octubre de 2023, se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero. La tercera se refiere al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de reponer 500 millones de pesos de los 767 millones que se les redujo. Llevamos 3 días. Este es el 4º día de discusión del PEP 2024. 4 días de oír las mismas barbaridades. La oposición moralmente derrotada. Sus intervenciones han sido para reclamarnos lo que ellos nos heredaron. Ahorita que nos ocupan nuestras hermanas y hermanos de Acapulco, familia, quizás su argumento pueda ser, entiendan que no hay de dónde. Sí hay de dónde, compañeras y compañeros. Solo con lo que se subestimó el petróleo, solo con lo que se hace del IPAP y que se le está aportando. Lo que se ocupa, familia, es que tengamos voluntad. Que 50,000 millones de pesos vayan para Guerrero, vayan para Acapulco. Levanten la mano, levanten la mano. Háganle caso al señor presidente, el Fobaproa es un robo, hay que quitarlo. Presento esta reserva y los invito para que todos apoyemos esta reserva que vamos a presentar, que tiene que ver con el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque se le asignó un presupuesto como si fuera un año normal. Y ustedes saben que el 24 viene la elección, entonces se requiere que fortalezcamos a esta institución para que saque su tarea. Este lunes 6 de noviembre, en esta Cámara se aprobó de manera irresponsable un gasto neto de 9,066,045,800,000 pesos, que no atiende y mucho menos resuelve las necesidades de las y los mexicanos. Tenemos muchas cosas que decir de este proyecto de presupuesto. Podríamos empezar diciendo que hay 7 universidades autónomas en el país que están a punto de quebrar. Chiapas, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Coahuila. Las y los estudiantes de esos estados están por quedarse sin universidad autónoma porque no existe ninguna partida presupuestal para rescatarlas a esas universidades. El martes 7 de noviembre, después de un receso decretado por la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela Guerra Castillo, una vez que en la noche del lunes quedó aprobado el proyecto de decreto en lo general, se retomó la discusión en lo particular, una discusión que continuó el miércoles 8 de noviembre
concluyendo en la mañana del jueves 9, con la aprobación definitiva del presupuesto de egresos de 2024. El análisis en lo particular significa que las y los diputados fijan posturas en torno a algunos artículos específicos del dictamen, proponiendo su modificación, ajuste, precisión y tratándose del reparto de los recursos del erario, de los egresos de todas las mexicanas y mexicanos, pues las reservas propuestas de cambio generalmente buscan incrementar, reducir o quitar determinado monto. Es una rectificación que, de acuerdo con quien la propone, resulta necesaria, por lo que ofrece sus argumentos. Por ley, y es por la ley del presupuesto y de responsabilidad hacendaria, la reserva, el documento como tal, debe especificar de dónde habrán de salir los recursos que le darían viabilidad a la reasignación sugerida. Una vez que se presenta la reserva ante el Pleno, desde la tribuna, la Secretaría de la Mesa Directiva pregunta a las y los diputados si están de acuerdo en discutir el contenido de esa propuesta. Si la votación, generalmente a mano alzada, es decir, votación económica, le da el visto bueno, se abre una ronda de discusión con argumentos a favor y en contra. O puede darse también el hecho de que se acepte así, sin discutirla, y enseguida también se somete a votación económica y sea aprobada o desechada. De haber dudas sobre las manos alzadas en favor o en contra, puede solicitarse el uso del tablero electrónico para registrar ahí la votación. Estas peculiaridades del debate presupuestal esta vez se presentaron en varias ocasiones, en la que hubo 3.093 reservas que serían presentadas por más de 300 legisladores. Reservas que se refirieron a temas como seguridad, salud, educación, pueblos indígenas, infraestructura, y que esta vez estuvieron enfáticamente concentradas, por parte de la oposición particularmente, en propuestas que buscaban etiquetar recursos para la reconstrucción de Guerrero. Al final solo prosperaron 3 reservas, incluyendo una relacionada con ese propósito. Vamos a la crónica de esa discusión. Integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y de la Junta de Coordinación Política llevaron a cabo, el martes 7 de noviembre, la presentación del libro Violencia Política contra las Mujeres por razón de género en la justicia electoral, coordinado por integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al iniciar la presentación, la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra Castillo, aseveró que la transición democrática del país está inacabada, ya que queda pendiente completar y complementar la democracia paritaria. Uno de los problemas que tenemos consiste en que nuestra transición se enfocó solo en la electoral, poco se ocupó del régimen de gobierno y de plano se olvidó de la paridad de género. Conforme a ello, se requiere profundizar el debate sobre nuestro sistema presidencial como eje del régimen de gobierno y además de lo relativo a la democracia paritaria. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero Herrera, se pronunció por seguir avanzando en ser un país con una visión de igualdad sustantiva y paridad de género. Y también venimos, insisto, de un esquema en donde por el simple hecho de ser mujer se crea que se le puede ofender o se le puede violentar. Y eso es algo tan retrógrado y tan medieval que por supuesto que ya está prohibido en la ley. Y también ya está contemplado en la ley electoral, que es la esencia misma del libro que hoy venimos y que hoy nos comparten. Posteriormente, las diputadas dieron sus pronunciamientos. El proceso electoral 2020-2021, considerado como el más grande de la historia, también fue el más violento al superar el del 2018. Yo me pregunto qué va a pasar entonces en el año 2024. Estamos en riesgo de tener el proceso electoral más violento de la historia contra las mujeres. La violencia política persiste, es vigente y está en incremento. Cada día más mujeres participamos, pero cada día la violencia política es mucho, en razón de género, es mucho mayor y por supuesto también no respeta ni partido político ni posición. En las esferas de gobiernos locales es todavía menos visible, pero no por ello menos persistente. Con un libro que relata las distintas sentencias que se han llevado a cabo en nuestro país, que han sido votadas por el
Tribunal Electoral en materia de violencia política de género. Hay que decir que las mujeres hemos ido modificando el lenguaje jurídico en nuestro país y en el mundo. De acuerdo con el observatorio a nivel nacional, en el que participaron más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil y activistas durante el proceso electoral 2021, es considerado como el proceso electoral más violento que hemos tenido en México en contra de las mujeres, toda vez que 21 candidatas fueron asesinadas en tan solo 3 meses. Para finalizar, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, y la maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autores de la publicación, externaron sus comentarios. Ha sido la jurisprudencia la que ha ido dando paso a paso y va más rápido que la ley. Ahora, en ese sentido, pues la ponencia a mi cargo se puso a chambear y lo que hicimos fue sistematizar cientos de sentencias del tema de violencia política de género para tratar de ofrecer un manual para los litigantes. En pocas palabras, que cualquiera pueda entender las sentencias sin leer todas las sentencias, sino solamente hacerlo de manera esquemática. Quienes lo escribimos fuimos las personas integrantes de la ponencia, 11 hombres y 11 mujeres. Es un libro paritario. Entonces, todas las autores y autores también tiene esa marca el libro. Y escribirlo, la intención es tener un manual de manera en que tenga un lenguaje ciudadano en el que todas las mujeres puedan agarrarlo y en los 19 temas en que está distribuido el libro puedan encontrar todas las sentencias que desde 2015 a la fecha ha emitido el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Hasta aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio que comparte la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.